Gracias, presidente. Y bueno, también obviamente para sumarme a las palabras de las concejales que me precedieron en el uso de la palabra, creo que es importante recordar la sanción de la ley del voto femenino, porque ha marcado un antes y un después en la historia de la República Argentina en cuanto a los derechos políticos de la mujer compete. La verdad que la Argentina es un país en donde la lucha por los derechos políticos de las mujeres lleva larga data. Es un país en donde la reivindicación de los derechos políticos, y no solamente los derechos políticos, sino también los derechos sociales y los derechos de propiedad y los derechos de igualdad, han sido banderas de antaño, fundamentalmente desde fines del siglo XIX, en donde la primera oleada fuerte de mujeres sufragistas, como se las conocía en aquella época, empezaban a hablar de la importancia y de la exigencia fundamentalmente de la incorporación de las mujeres a la vida política. Muchas grandes representantes mujeres de diversos espacios políticos fueron protagonistas en aquel entonces. Podemos nombrar a Elvira Rawson de la Unión Cívica Radical, podemos nombrar a Alicia Moró de Justo del Partido Socialista, que han sido realmente protagonistas de toda esa época. Fíjense ustedes que en el año 1910, cuando se cumple el primer centenario de nuestra Revolución de Mayo, y en donde los ojos de la prensa internacional estaban puestos en nuestro país por los festejos que se estaban desempeñando, se realizó en la Argentina el primer Congreso Feminista, en donde las representantes del feminismo de nuestro país hablaban no solamente de la necesidad de que empecemos a gozar de nuestros derechos políticos y del reclamo al voto, sino también de muchos otros derechos, el derecho de la propiedad, por ejemplo, que era vedado a la mujer en ese momento, como también acerca de derechos que tenían que ver con la salud sexual y reproductiva, que si uno se pone a pensar eran realmente reclamos vanguardistas para la época. Por eso digo que la Argentina tiene una larga data del compromiso, de la militancia y de la lucha de las mujeres en cuanto a la concreción y a la reivindicación de los derechos políticos. Fíjense que tuvimos que esperar medio siglo para que se pueda concretar, si se quiere, la primera etapa y el primer paso que hemos logrado dar. Y que es esta efeméride que hoy recordamos, cuando en el año 46 y en realidad con la sanción en el año 47 se logra el primer paso con el voto de la mujer. Y allí tenemos que reivindicar, como bien ya se hizo, la figura de Eva Duarte de Perón, quien en ese momento ha tenido un rol protagónico desde el partido oficialista en pos de la concreción de este objetivo. Creo que también no hay que nombrar la historia de manera correcta. No había ningún movimiento feminista en la época que se haya diseminado, quiero aclararlo, porque decirlo realmente sería caer en un error historiográfico bastante importante de lo que es el movimiento feminista político en la República Argentina, y la verdad que eso es algo que tenemos que tenerlo presente, sobre todo las mujeres que somos militantes políticas, ¿no? Ese movimiento es un movimiento que nunca se agotó en la República Argentina y es un movimiento que siempre fue una construcción colectiva y una construcción, si se quiere, muy heterogénea, porque es de la que participaban mujeres y siguen participando, porque sigue existiendo, mujeres de diferentes espectros políticos y no solamente militantes de partidos políticos, sino también militantes de otras representaciones de la sociedad civil como ONG y un montón de asociaciones intermedias que desde luego con el correr de los años han ido surgiendo en la Argentina. Y después de esto también lo nombraban las concejalas que me precedieron en el uso de la palabra. Tuvo que pasar más de medio siglo nuevamente para que avancemos un poco más en esos derechos políticos. Y fue cuando que se sancione en la Argentina la ley de cupo. La ley de cupo, un proyecto presentado por la senadora de Mendoza de la Unión Cívica Radical, Margarita Malarro de Torres. Yo por ahí disiento un poco del análisis que hacía la concejal que me precedió en el uso de la palabra, en el sentido de que no ha funcionado. Yo creo que sí ha funcionado. Fíjense ustedes que a posteriori de la sanción de la ley
de cupo en la República Argentina, las mujeres pasamos de tener un 4% de representación en el Senado de la Nación a un mínimo del 30%, un 11% en la Cámara de Diputados de la Nación a un mínimo de 30%. Vaya si ha funcionado y vaya si ha aumentado cuantitativamente la representación de la mujer en los espacios legislativos. Desde luego entendíamos también que no podíamos conformarnos, porque lo que terminó marcándose en un proyecto de ley, que quiero decir algo, no solamente que la Argentina ha sido el primer país en la región que ha sancionado la ley de cupo, también conocida como ley de cuotas, sino que ha sido ejemplo para el resto de los países por la excelente redacción de esta ley, en donde se garantizaba fehacientemente la representación de la mujer a partir de una serie de cuestiones que plantea su articulado, ya sea con el tema de licencia, ya sea por el tema de fallecimiento y el tema del concepto de los lugares expectantes, lo cual hacía que siempre se garantice un mínimo de 1/3 de representación de las mujeres. ¿Por qué aclaro esto? Porque en otros países de la región que se aprobaron otros modelos de leyes de cuotas, esto no se garantizaba y terminaba siendo una letra muerta, porque hasta inclusive tenían sistemas electorales poco amigables a una ley de cuota femenina. Sigo avanzando historiográficamente, digo, tuvo que pasar también unos cuantos años después para que logremos sancionar en nuestro país la ley de paridad. Y fíjense ustedes qué logro tan importante ha sido eso, porque en realidad la ley de paridad, entiendo, lo único que hacía era materializar lo que de hecho representaba la militancia de cada uno de los partidos políticos. Estudios de la ONU demuestran que en los países de Latinoamérica la militancia femenina ronda entre el 48 y el 52% de las estructuras partidarias, en todos los partidos políticos de los países de nuestra región. Sin embargo, los espacios de decisión, no solamente los espacios electivos, sino también los espacios partidarios y las mesas de conducciones, no reflejan al día de hoy esa conformación de las estructuras militantes de los diferentes partidos políticos. Y por eso entendemos que la ley de paridad ha sido un logro muy importante. Y creo que es la primera vez que, al menos en términos electivos, podemos decir las mujeres que tenemos igualdad de derechos políticos con respecto a los hombres. Pero se ha hablado aquí, ¿no es cierto?, de algunos aspectos de cómo se han dado estas leyes al interior de la provincia de Formosa, y me parece que allí también tenemos que hacer un raconto historiográfico, porque también se han marcado errores en cómo se ha dado ese proceso en nuestra provincia. La ley de cupo en nuestra provincia tuvo dos representantes femeninas muy importantes, que fueron quienes llevaron adelante esa batalla y que fueron las voceras principales. Una ha sido la doctora Viviana Gababini, de la Unión Cívica Radical, y la otra ha sido la doctora Adriana Bertolozzi, de Bogado, por el Partido Justicialista. Y creo que han sido las dos referentes que en ese momento han sabido representar el reclamo de las mujeres formoseñas y de la sanción de la ley de cupo. La ley de paridad tuvo otro recorrido, lamentablemente mucho menos feliz de todo lo que ha sido el proceso a nivel nacional. El primer proyecto de ley de paridad que se presentó en la legislatura de la provincia de Formosa tuvo como autora a la diputada mandato cumplido María Maglietti. Lamentablemente en aquel momento ningún diputado ni diputada del bloque oficialista acompañó ese proyecto, ninguno. Ese proyecto tuvo solamente la firma de las mujeres legisladoras del radicalismo. Tampoco lo acompañaron los legisladores varones del radicalismo. Y con esas firmas el proyecto fue presentado. Un proyecto que nunca llegó a debatirse en la Cámara. Un proyecto que perdió estado parlamentario siendo encajonado. El segundo proyecto que se presentó por la paridad en la provincia de Formosa tuvo como autora a dos diputadas, a la diputada mandato cumplido Dolly Dibiase y a la diputada mandato cumplido Cristina Erico, ambas del bloque de la Unión Cívica Radical. En ese momento el proyecto fue firmado por la bancada completa de la Unión Cívica Radical. Ningún legislador del bloque oficialista lo acompañó, ni siquiera las mujeres diputadas.
¿Qué ocurrió con ese proyecto? Lastimosamente lo mismo que ocurrió con el proyecto anterior. Perdió estado parlamentario durmiendo en un cajón, porque nunca lo llevaron al Pleno ni siquiera para su discusión. Luego de esos dos proyectos se presentó un tercer proyecto, una vez que se sancionó la ley de paridad a nivel nacional, un proyecto presentado por la diputada Noelia Luna, en donde se planteaba la adhesión a la ley nacional de paridad. Ocurrió exactamente lo mismo. Y fue recién cuando al gobernador se le ocurrió un día levantarse y decir que bueno, ese día iba a aprobar, iba a adherir a la ley de paridad, que se pudo sancionar. Pero no es cierto ni al gobernador ni a la bancada del bloque oficialista. La bancada oficialista nunca acompañó ninguno de los proyectos de ley de paridad que se han presentado en la legislatura provincial. Y habiendo presenciado la sesión en donde al fin se adhirió a la Ley Nacional de Paridad, quiero decir que ha sido una vergüenza como el bloque oficialista decía a un gobernador desconociendo la lucha del colectivo de mujeres militantes de todos los partidos políticos que hacía muchísimos años venían peleando por adquirir y por conquistar más derechos políticos en nuestra provincia. Así que bueno, haciendo un poco un raconto, y hay que ser siempre justo cuando uno cuenta la historia, porque muchas veces los relatos llevan a confundirnos. Decía el general, ¿no? La única verdad es la realidad. Pues entonces hay que contar la realidad. No hay que hacer relato al respecto de esto. Hay que decir lo que son, dónde vinieron los proyectos, quiénes los acompañaron, quiénes los votaron y quiénes hicieron oídos sordos. Hoy hablan del voto femenino y hablan de paridad, pero cuando tuvieron que acompañarlo, oídos sordos, no lo acompañaron, no lo votaron y los encajonaron. Esa es la historia de la ley de paridad en la legislatura de la provincia de Formosa. Gracias, señor presidente.